Las Kardashian-Jenner levantan pasiones de todo tipo allá por donde parecen, pero generalmente los comentarios con carga emocional negativa suelen inundar las publicaciones de las reinas de la cultura pop actualmente. Independientemente de que se haya convertido en una costumbre o no, esto de incitar a la gente al odio para generar una serie de comentarios y polémicas que alimentan a muchos canales, lo cierto es que la demanda de hablar de ellas es alta y que tampoco podemos pasar por alto comportamientos de las hermanas que a su vez tienen mucha repercusión e influencia. Vamos, que a veces han metido la pata de tal modo que el defenderlas es imposible o por lo menos da un poco de vergüenza ajena. Es una de las consecuencias de estar tan expuestos y crear un imperio por este método. Me refiero a mostrar sus vidas a través de un reality. Aunque también nos pasa en otra medida a quienes creamos contenido, pero no les voy a dar ninguna relevancia porque me los paso a todos por él. Por parte de las Kardashian-Jenner tampoco son dueñas de la personalidad del hater en sí, que no es otra que la de querer llamar la atención, cuando en el resto de otras áreas de su vida no son capaces de trabajar o están frustrados, claramente. Eso es lo que yo siempre digo, que la gente cuanto más feliz, menos por culo da. De hecho, hay algún usuario que he visto por ahí en otros canales que se dedica a comentar en cada vídeo de ellas las personas que odien a las Kardashian aquí, con una manita, mientras están consumiendo dicho contenido. Ya sabéis, un sinsentido. Pero uno de los puntos fuertes del éxito del reality es que cada una es muy diferente y eso puede generar empatía y división de opiniones por sentirnos más o menos identificados con ellas en determinadas situaciones y a veces se llegan a crear discusiones de las buenas, que parece que nos va la vida en ello, no me jodas. Así que según mi criterio, después de todo este tiempo analizándolas y también por el de la comunidad del canal y la gente en general, yo creo, tenemos a la que podría coronarse como la reina del odio, que aunque sea una palabra muy fuerte y sobre todo por alguien a quien no conoces, lo triste es que hay gente que se desvive por odiar desde primera hora de la mañana. ¿Quién creéis que es? There's only one king in this kingdom. It's King Kylie, bitches. Quizás sea por estadística de seguidores y la gran repercusión que tiene, pero claramente es quien más he visto que levante pasiones por ambos sentidos. Pero antes de nada, si eres fan de la pequeña de las hermanas, relájate, termina de ver el vídeo y ya puedes decir lo que quieras. Pero por si acaso se ofende a alguien y me suelta lo del tú vives hablando de ella, que es como un copia-pega de comentario, os voy a decir una cosa. Si yo tuviera que dar de comer a mi hijo por hablar mal de ella o de su amiga, las pondría verde todos los días de mi vida si hiciera falta. Ahí lo dejo. El poderío que tengo en el coño metido. Pero vamos, que tomar nota, porque vosotros mismos, los fans me refiero, sois uno de los motivos por los que la dueña de Kylie Cosmetics es, sin lugar a dudas, la reina del odio. Aunque no os deis cuenta y entiendo vuestra postura en algunas ocasiones. Ya os digo que lo voy a explicar todo lo mejor que sé, veréis. Vamos a las situaciones donde la más pequeña de las hermanas ha levantado más ampollas. Nos tomó por idiotas. Cuando realmente empecé a ver el reality, porque hasta entonces no me llamaba mucho la verdad, fue precisamente cuando Kylie Jenner aún era Kylie Jenner y de repente, ¡boom!, pues se transformó. Hasta que le pasó lo del tema del chico que decía que no tenía unos labios besables, pero que no supimos hasta el final de los finales de Keeping Up with the Kardashian. Pero en su día dijo que tenía un método de maquillarse que le hacía parecer más gruesos. Everyone thinks I use like one certain color. So I use like 6 different colors. Yo no soy una experta en maquillaje, pero a mí me dio por ponerme un delineador blanco en las zonas que quería que pareciera más carnoso y luego encima el labial y funcionaba, Pero no hasta el punto de parecer Carmen de Mairena. De todas maneras, si no fuera por los labios, yo no sería Carmen de Mairena en España. Así que después de las declaraciones del adolescente, en las que aseguraba que no tenía nada, pues las burlas en redes se dispararon, hasta el punto que hubo un trend que era el de inflarse los labios a lo Kylie Jenner. Pero también mucha gente se indignó con el tema porque la acusaban de querer influenciar engañando al personal. Finalmente dijo que sí, que se había inyectado, pero claro, cuando no le quedó más remedio. Nos volvió a tomar por idiotas. Aunque en esta ocasión no las doy todas con que Kylie Jenner fuera la responsable, sí que es cierto que ella como empresaria que se autoproclama debería de estar al corriente de las cuentas de su empresa, por lo que claramente debería de saber que cuando hizo esta entrevista y se publicó esta portada, no era exactamente la billonaria más joven hecha a sí misma. ¿Qué es lo que pasó? Para quienes no lo sabéis o queréis hacer memoria, pues resulta que la revista especializada en el mundo de las finanzas, Forbes, decidió hacer una entrevista a la que era la mayor influencer en redes sociales por entonces y por lo que había creado una empresa con unas ganancias de unos 300 millones de dólares. Ya en su día, simplemente con esta noticia, saltó a la gente indignada
diciendo que lo de hecha a sí misma era insultante porque no era el caso, ya que si no hubiera sido por su madre y el resto de su familia, no tendría esta repercusión, por tanto, obtuvo ayuda. Al igual que con lo de billonaria, ya que no llegaba a tal cifra, sino más bien a 900 millones de dólares. Pero tan solo hubiera quedado en un debate sobre este tema si no fuera porque en 2019 Coty, que es una empresa dedicada al mundo de los cosméticos, decidió comprar el 51% de Kylie Cosmetics, por lo que se convirtió en socio mayoritario de la empresa, que estaba valorada en unos 1.200 millones, y por tanto accedió a las cuentas de la misma y descubrieron que tales ganancias que dijeron tener no eran del todo exactas. Porque en tan solo 2 años habían descendido un 62% de las ganancias, por lo que entendieron que en su día mintieron con los beneficios, ya que deberían de ser mayores en esos 2 años y no al revés. Todo esto lo dijeron quizás porque vieron que no era real el valor de la empresa que adquirieron y en represalias informaron a Forbes, el cual decidió quitar a Kylie Jenner de su lista. Algo que bueno, si eres una revista de tal renombre y en teoría tienes a profesionales trabajando, que menos que informarse bien sobre el artículo, y más siendo portada y con alguien con tanta influencia a nivel mediático. E incluso la propia protagonista dijo algo similar al respecto. ¿Estoy soñando? Pensé que este era un medio con una buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Ja, ja, ja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir. Nunca. Y es que todo finalmente quedó en especulaciones y difamaciones porque llegaron a decir que de ser cierto y ser llevada a los tribunales, podría haber ingresado incluso en prisión, pero que no ha ocurrido absolutamente nada. En el caso de su amiga Hailey Bieber quedó bien claro y con argumentos sólidos que sus prácticas empresariales son abusivas. Si no sabes a lo que me refiero, te dejaré en pantalla final el vídeo donde os hablo de esto. Pero en el caso de la Jenner, solo quedó en ese aspecto por parte de Forbes, de menospreciar el artículo que en su día tuvo bastante repercusión y quitándole el título de la billonaria hecha a sí misma. Así que con esto pasó aquello de que cuando el río suena, agua lleva. Y muchos que odian a la familia, por supuesto que disfrutaron con el momento, para poder explayarse contra ella, porque además hay una historia de marketing que va sobre que si alguien es popular o tiene muchos seguidores o vistas, parece que es bueno. Vamos, que somos como ovejas. Y puede que fuera una práctica hecha por Kylie, lo de aparentar tener más éxito y dinero para generar más seguidores y bueno. Aunque parezca raro, no es tan novedoso lo de que a la gente les guste ver el éxito inalcanzable o las riquezas ajenas. Las revistas del corazón llevan décadas viviendo de esto, vaya. Allá cada uno con sus hobbies, ¿no? Clientes insatisfechos. También por su acierto empresarial es otro de los motivos por los que Kylie recibió infinidad de quejas por la baja calidad de sus productos y el estado de los empaques cuando los clientes los recibían con toda su ilusión. Además de que tampoco eran libres de crueldad animal, una característica que para el precio de los mismos fue muy cuestionada, ya que para estar en cabeza como marca de cosméticos y ser una de las mayores influencers, muchos de sus consumidores no estaban demasiado contentos con esa poca adaptación del presente. Why the f is this not working? Hold on. This has cheap. What the? En 2016, la baja calidad de los mismos fue verificada por la Organización de Control de Calidad americana Better Business Bureau, calificando los cosméticos de Kylie en la categoría peor posible. Tanta sensación de timo no dejó indiferente a su creadora, que tuvo que disculparse después de recibir centenas de quejas en sus oficinas centrales. Finalmente, en 2021, la cuenta de la empresa eliminó de Instagram todas las publicaciones que había hecho hasta la fecha y volvió renovándose con la versión 2.0, donde, entre los cambios que hizo, el más principal fue la composición de sus productos, siendo libres de crueldad animal. La hipersexualización. Cuando a Kim Kardashian le preguntaron una vez que cuál era su talento, ella no supo muy bien qué decir. Luego, con los años, cuando tuvo la oportunidad, le confesó a Interview que no entendía que tuviera que tener ningún talento como si fuera un mono de feria. Y esto, pues bueno, la verdad que Kim Kardashian no es que haya tenido que hacer trabajos duros para lo bien que vive, pero sí que es cierto que tuvo una etapa de su vida en la que no era una Kardashian. O sea, siempre lo ha sido, vaya, pero sabéis a qué me refiero. Y aunque solo fuera para hacerle masajes en los pies a Paris Hilton, ya es algo más que lo que ha tenido que hacer Kylie Jenner en su vida. Así que teniendo el trampolín del reality, utilizó las artimañas más antiguas en publicidad, que como bien sabemos ya se ha utilizado mucho el sexo para atraer las miradas de los consumidores.
Y esto hizo que muchas chicas la imitaran por Instagram y confundieran el feminismo con argumentos de que cada una se pone lo que quiere y es más con el ojo con el que se mira. Pero en realidad, de este modo siguen siendo cosificadas. Aunque por otro lado, sean libres de hacer con su vida y su cuerpo lo que quieran. Pero sí que es cierto que luego llega una pandemia como la del 2020 y lo que más necesitamos es a personas valientes o con estudios y con trabajos y talentos más allá que el posar para una foto. Ajena al mundo real. Precisamente como os acabo de decir, cuando sucedió lo de la pandemia, ya sabéis que las Kardashian-Jenner volvieron a mostrar que son ajenas al resto del mundo y que tienen unos privilegios que en esa ocasión sonaron insultantes e injustos para el resto de los mortales. Como cuando viajaron a una islita para celebrar el cumpleaños de Kim Kardashian y lo mostraron con toda su cara y sin ningún remordimiento por redes sociales. Y aunque haya gente que esto lo pueda rebatir con argumentos de que cualquiera haría lo mismo, estando en su situación, sí que el mal gusto que tuvieron se pasó de la raya. Porque mientras había gente que, bueno, pues ya lo sabéis, no voy a mencionarlo, pero tampoco queda muy lejos aquello y fue un auténtico drama, ellas mostraban su día a día con pocas restricciones y Kylie Jenner ha pecado de esto en varias ocasiones, como utilizando su jet privado para viajes de muy corta distancia, como si la capa de ozono estuviera ahí para ellas también. Supongo que pensarán que si en caso de que algún día hubiera que comprar el aire que respiramos, ellas se lo podrían permitir desde luego. Y seguro que lo compartirían en redes sociales porque total, la plebe lo demanda. Pero el mal gusto en concreto de la reina del odio se hizo palpable cuando sucedió la catástrofe del concierto del padre de sus hijos. Ya sabéis, lo de Astroworld. Aunque en esta ocasión, no sé si pensar que en realidad fue falta de ejercicio en sus neuronas o un despiste, pero sí que fue muy criticada y vapuleada cuando subió un pequeño vídeo del concierto, como haríamos cualquiera, en el que estaba circulando una ambulancia entre el público. Por lo que se la tachó de insensible, al igual que tras el escándalo de Balenciaga, que ella decidió subir una imagen llevando unas botas de la misma firma, ajena al revuelo del resto del mundo. O que sí estaba puesta en el tema, solo que una vez más, prefirió actuar como que realmente le importa muy poco todo lo que no sea dentro de su burbuja en su Kylie World. Algunos de sus seguidores fanáticos. Kylie Jenner es la hermana con mayor número de seguidores en sus redes, así que quizá por ser la más expuesta, por así decirlo, tiene por estadística también ser la más criticada. Pero ha tenido comportamientos que, como he mencionado, han sido cuestionables y que mucha gente, pues con todo su derecho, ha opinado con argumentos sólidos sobre lo mal que ha actuado en diferentes ocasiones. No me refiero a odio gratuito, que también lo tiene, y en cierto modo se puede entender que sus fans se muestren algo ofendidos. Pero el fanatismo, cuando es extremo, pasa como con todo que resulta excesivo, y es de sobra conocido por redes el comportamiento de algunos fanáticos de Kylie, que defendiendo a su ídolo con argumentos poco convincentes, se dedicaban a crear una patrulla de ataque a través de comentarios que no hacían sino darle más razón a las personas para cogerle más Grinch a la pequeña del clan, aunque sus intenciones fueran todo lo contrario. Que mira, sí, soy un cascabel de frambuesa. ¿Y qué? Seguro que me dejo otros bombos mediáticos de la magnate u otros motivos por los que, bueno, por los que se le puede coronar como realmente la reina del odio, pero quería traeros este vídeo al fin, ya que he tenido ahí un parón que, bueno, ha sido necesario por varios motivos. Así que he recopilado los que yo he considerado bajo mi punto de vista. Pero si queréis que haga otro sobre este tema o sobre cualquiera del resto de las hermanas, ya sabéis, decídmelo en comentarios o tu libre opinión sobre este tema. ¿Crees que realmente se ha ganado la corona a pulso o que simplemente han sido casualidades y en cierto modo una forma de intentar desacreditar a la reina del odio? Audio Jungle.